Bien, tenemos ya a Víctor. La verdad es que es un lujo contar con él, a Víctor Meseguer, que él es comisionado especial para la economía social del Gobierno de España en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Pompeu Fabra y además ha cursado el máster avanzado en Análisis Interdisciplinar de la Construcción Europea, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, además de ser máster en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia. Además, bueno, pues Víctor lo conocemos, todos los que pertenecemos al sector de la economía social, porque además cuenta con una gran experiencia en este ámbito. Hasta febrero de 2023 ejercía como director de Social Economy Europe y bueno, sabéis que es una organización que representa 2,8 millones de empresas y entidades de la economía social ante la Unión Europea y es miembro del grupo de expertos de economía social y empresas sociales de la Comisión Europea. Sí que sabemos que bueno, está desarrollando ahora mismo el impulso y la coordinación de todos los proyectos relativos al proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, economía social y de los cuidados, y obviamente tenía que estar aquí porque indirectamente, no directamente, es un sector estratégico el tema de la energía y necesitamos que nos cuentes y que nos des novedades al respecto. Tú que estás en el gobierno y que estás desarrollando precisamente este plan estratégico, porque además la energía también es una rama del mismo. Entonces, nada, tienes el micrófono para lo que quieras contarnos y dispones, pues nada, 20, 30 minutos lo que necesites. Pues muchísimas gracias, María José, también por la invitación. En fin, en general, cuando llamas, no queda sino decir que sí y atender. La primera cuestión es que, o sea, voy a intentar ser completamente honesto también en la exposición y puesto que es un diálogo abierto, yo creo, entre vosotras y vosotras, vosotras y vosotros y muy franco, yo no soy experto particularmente en comunidades energéticas. Y sí que es verdad que la labor que desarrollo tiene que ver, pero que fundamentalmente una parte que me parece muy interesante y que sí que os voy a pedir es aprender de vuestras necesidades también. Yo esta mañana, aunque hemos tenido un día un poco liado, también me he leído el proyecto del Real Decreto y efectivamente también la primera cosa leyendo lo que he echado a faltar es la mención a las cooperativas como forma vehicular de la gran mayoría de comunidades energéticas. O sea que ahí coincidimos. En todo caso, lo que os quiero transmitir es que ya sabéis que hay un ministerio, que es el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dedicado a la economía social y que nos utilicéis como vehículo, como correa de transmisión de mensajes. No somos expertos en todo ni expertas en todo, pero encantados de recibir vuestros inputs también para esta ley, para este proyecto de Real Decreto. Entiendo que no es un Real Decreto Ley que no necesita convalidación del Parlamento, ¿no? Tal y como está. Veo que es un Real Decreto ahora mismo, o sea que lo puede aprobar directamente el Consejo de Ministros. Bueno, os voy a contar varias cosas sobre de la identidad de la economía social a lo que yo hago y después a cómo podemos ayudarnos y trabajar juntos. Primero, sobre la identidad de la economía social. Como decía María José, yo antes de dedicarme a esto, antes de ser comisionado especial para la economía social, hasta luego, Eduardo, perdonad. Antes de ser comisionado especial para la economía social y llegué aquí en tiempo de descuento, yo llegué en febrero y venía de Bruselas de ser durante 10 años director de Social Economy Europe. Las comunidades energéticas y las cooperativas de energía renovable han sido parte fundamental del éxito del concepto de economía social en Europa, porque es una visualización muy evidente de por qué la economía social contribuye a unas transiciones justas, de cómo la economía social contribuye pues, a lo que os estabais contando, a que la ciudadanía participe activamente de la transición ecológica y a que además esa transición ecológica sea inclusiva. Sucede un poquito lo mismo con las empleadas de inserción activas en la economía circular, en la reutilización y el reciclaje. Esos dos ámbitos han construido y construyen la identidad de la economía social europea y hacen que tenga la importancia que tiene ahora mismo en Europa y ahora la vamos a ver. No me voy a enrollar mucho más y si os parece, si no os importa, voy a compartir con vosotros una presentación PowerPoint para explicaros en qué situación estamos ahora mismo en España y en Europa y de nuevo un poquito al final cómo os podemos ayudar. Perdonad, vamos a ir. Entiendo que estáis viendo mi pantalla. Sí, sí. Bueno, en España tenemos un PERTE de la economía social y de los cuidados, yo creo que lo conocéis la mayoría y creo que es un hito bastante importante. Como sabéis, los PERTES forman parte de una nueva política económica europea, post-COVID, post-crisis del COVID. La Unión Europea entiende que hay que reactivar la economía después de que se hubiera metido en el congelador como consecuencia de lo que sucedió en marzo del año 20
y como consecuencia de los confinamientos y de una paralización generalizada de la actividad. Pero el Plan Europeo de Recuperación no solamente tiene que ver con eso. Ese, digamos, es el activador y el impulsor del Plan Europeo de Recuperación, pero también tiene que ver con un diagnóstico económico claro, que es que Europa necesita invertir de forma masiva en la transición verde y digital. Europa necesita liderar y necesita invertir dinero, tanto público como privado, para que no perdamos el tren de la revolución, de las revoluciones industriales actuales. Por tanto, estos dos elementos nos llevan a que haya un plan europeo de recuperación. Bueno, en España ese plan europeo de recuperación se estructura de muchas maneras. Las comunidades energéticas son unas beneficiarias muy directas del plan de recuperación, pero además se estructura a través de 12 proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica que tienen un plus de visibilidad y que son 12 pilares, digamos, de la nueva estrategia industrial española. Bueno, aquí yo creo que esta diapositiva es bastante importante. En marzo, del año 20, la Comisión Europea presenta una estrategia industrial europea. Esa estrategia industrial europea se queda vieja prontísimo como consecuencia de la crisis del COVID. Y inmediatamente después de la crisis del COVID, en el año 21, la Comisión Europea presenta una nueva política industrial. En esa nueva política industrial identifica 12 ecosistemas industriales claves para el futuro. Vamos a una lógica de Estado emprendedor, una lógica muy de Matsukato, en la cual, para no perder el tren de las revoluciones industriales, el Estado tiene que emprender, el Estado tiene que favorecer e impulsar una lógica público-privada determinados sectores que son claves para el futuro económico y para la revolución industrial en las que estamos embarcados. En el caso europeo son 14 ecosistemas y entre ellos pues hay muchos que son familiares, por supuesto la energía renovable, por supuesto el aeroespacial y la defensa, por supuesto el agroalimentario, la construcción, pero también la proximidad y la economía social. Que no es, y aquí fijaos también una concepción interesante, el concepto de proximidad. La proximidad y la economía social no son un sector de actividad, no son un producto ni un servicio, no son los semiconductores, no es la energía renovable, es un ecosistema intersectorial, pero la Unión Europea en su análisis macroeconómico dice, ostras, hay unas empresas, hay una forma de empresas, cooperativas, mutualidades, en el caso de Europa también, y en el de España también, asociaciones y fundaciones, sociedades laborales, que nunca se deslocalizan y que además de manera natural permiten a los ciudadanos y a los trabajadores dar respuestas colectivas a los desafíos colectivos y las necesidades colectivas. Y tenemos 1000 ejemplos. Europa lo entiende y decide que esas empresas, que además son muy importantes en sectores emergentes y en muchos de esos sectores y de manera particular en las energías renovables a través de las comunidades de energía renovable y las cooperativas de energía renovable, pero también en la movilidad, pero también en el textil, y antes hacíamos mención a la economía circular, pero también en las industrias culturales y creativas, por supuesto también en el agroalimentario con la importancia del movimiento cooperativo, deciden que ese sea uno de los 14 ecosistemas industriales. España, con los PERTES, replica un poco la misma lógica y decide que uno de nuestros 12 PERTES sea el PERTE de la economía social y de los cuidados. Siempre repito lo mismo, en España el turismo no tiene un PERTE, la economía social sí. Es una apuesta brutal por un ecosistema industrial que el Estado considera que es clave para reindustrializar y para hacerlo de manera justa, generando una economía más equitativa y generando mayor inclusión. Por tanto, seamos conscientes de la apuesta de que haya un PERTE de la economía social. Además, un PERTE es mucho más que dinero. Y esto también es importante y por eso es bueno que estemos en contacto. Porque un PERTE es un esfuerzo de gobierno, interministerial. Un PERTE no es una inversión de un solo ministerio. En este caso, nosotros, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey y yo mismo coordinamos el PERTE de la economía social, pero con la participación de hasta 13 ministerios. Y entre ellos, por supuesto, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, también el Ministerio de Industria, también Agricultura, Igualdad, universidades, en fin, una diversidad de ministerios que trabajamos juntos en materia de economía social. Y esto es muy importante porque tenemos un diálogo permanente, que es sobre los fondos, pero también es sobre política y también es sobre conceptos. Es decir, la competencia no es sobre conceptos ni sobre legislación, es sobre fondos, pero nos aculturamos y hacemos pedagogía entre nosotros. Y ese sí que es un instrumento útil del que os hablaré en un momento. Bueno, los datos de la economía social en España os los ahorro porque creo que os los sabéis de memoria. En este caso son los datos de CEPES, que también están inspirados en buena medida de los datos de CIRIEC, que en muchos casos los últimos datos de CIRIEC-STAT son incluso mejores que estos.
Los objetivos del PERTE de la economía social, como veis, son, digamos, intersectoriales y la energía es uno de los pilares. Se identifica que la economía social es clave para la transición energética y para la producción de energías renovables. Esto está en el PERTE de la economía social y en su memoria, que se aprobó en mayo del año pasado, en mayo de 2022, se identifica la energía como un sector clave para la economía social. Bueno, algunas de las necesidades que nos llevaron al PERTE y también deciros, y esto creo que es muy importante, que el PERTE desde su inicio es un esfuerzo público-privado. Que el PERTE no habría existido, y el Plan de Recuperación Europeo de hecho tampoco, habría existido si no hubiera habido una convergencia. En el caso, voy a empezar por Europa, no habría existido si no hubiera habido una convergencia entre Estados miembros, instituciones europeas, pero también entidades patronales, sindicales y la economía social europea que pidieron desde el minuto cero un plan de recuperación. En el caso de España no había habido PERTE de la economía social sin la economía social, que desde el minuto cero sueña con este PERTE, lo solicita, lo escribe y finalmente se plasma, como decíamos, en mayo de 2022. Y esta es la foto del evento de presentación en el Palacio de la Moncloa, con los distintos ministerios implicados en el PERTE, pero también con las entidades representativas de la economía social. Vale, pues os decía, hoy en día estamos hablando de un presupuesto total. Si la adenda, os explico, hace un par de semanas, el día 6 de junio, el Consejo de Ministros aprobó una adenda respecto a todos los, lo leeríais en prensa, respecto al conjunto de fondos de recuperación, el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ¿Por qué se aprobó esa adenda? Por dos razones fundamentalmente. Para ganar en flexibilidad, para ganar en plazo, que es una razón muy importante que tiene que ver con la flexibilidad, y por una tercera, que es también para incorporar crédito. En primera instancia, el Estado dijo que nos íbamos a focalizar en las subvenciones. Ya sabéis que el Plan Europeo de Recuperación se compone de dos patas de casi igual dotación económica. La mitad, subvenciones directas a los Estados, que los Estados pueden repartir como subvenciones, y la segunda mitad, crédito. Lo que hacemos es incorporar crédito. Esto al PERTE de la economía social le impacta y además de incorporar crédito, hemos incorporado también cofinanciación que ha puesto el Estado y que inicialmente no habíamos calculado, ¿vale? Esto hace que el PERTE de la economía social pase de 806 millones en mayo del año 22 a hoy más de 1.766 millones de euros que gestionan estos 13 ministerios. Esta es un poco la realidad y aquí veis los ministerios que están involucrados: Agricultura, Pesca y Alimentación, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ciencia e Innovación, Consumo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Derechos Sociales y Agenda 2030, muy importante con la economía de los cuidados, Industria, Comercio y Turismo, en fin, no os los leo todos, y todos ellos coordinados por el Ministerio de Trabajo. Contaros también que el Ministerio de Trabajo tiene una función doble y Economía Social tiene una función doble en este PERTE. Una función de gasto, de ejecutar una parte de esos fondos. De estos 1.766 millones de euros, hay una partida humilde de 100 millones de euros que va destinada de forma exclusiva a la economía social. ¿Por qué digo esto? La economía social puede acceder al conjunto de los fondos. Es más, parte de mi trabajo es hacer todo lo posible para que estos 1.766 millones de euros sean social economy friendly, sean amigables a la economía social, sean cercanos a la economía social. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que la economía social es nuestra competencia, tenemos un sobre, digamos, de 100 millones de euros que es exclusivamente para economía social. Hay muchas otras acciones que no son exclusivamente para economía social, pero que están impactando a la economía social. Os pongo un ejemplo. El Ministerio de Igualdad ha financiado la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, que va destinado a formar mujeres en el emprendimiento en la economía social. El Ministerio de Derechos Sociales ha financiado a las comunidades autónomas, ha hecho transferencias a las comunidades autónomas que a su vez están promoviendo la participación de la economía social en la economía de los cuidados. Es decir, hay muchos social economy friendly, pero hay 100 millones de este ministerio que son exclusivos para la economía social. Si no me explico del todo bien, luego encantado de responder a vuestras dudas. Bueno, aquí veis, esto es el presupuesto post-adenda y como veis es lo que os decía, contamos con 1.766 millones de euros para la economía social y de los cuidados. Además, para impulsar estas inversiones, pero no solo las inversiones, también la coordinación entre ministerios, crearon en el mes de septiembre pues el puesto que actualmente ocupo, que es el Comisionado Especial para la Economía Social, con rango de subsecretario y dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, con dos funciones principales, así sabéis cuál es mi trabajo y me podéis reclamar: impulsar las inversiones, coordinar a los 13 ministerios, impulsar la visibilidad y el diálogo con el sector, pero también promover la economía social a nivel internacional.
promover la economía social española y nuestros intereses a nivel europeo e internacional. Aquí tenéis un poquito las competencias que aparecen en el BOE. Es un rollo, pero creo que es importante que conozcáis cuál es mi trabajo de forma clara. Bien, lo que os decía antes, tan interesante como el dinero son los mecanismos de gobernanza público-privada de estas inversiones. La pública se estructura a través de un grupo de trabajo interministerial que se ha reunido al más alto nivel en una ocasión y a nivel técnico hasta en 4 ocasiones. Y también lo más interesante para mí, la gobernanza público-privada del PERTE de la economía social, que se llama Alianza por la Economía Social y de los Cuidados y que se reunirá por primera vez el día 5 de julio. Algunos de los presentes, DIRIEC, por ejemplo, estará representado, ISPACOP también ha sido invitada a esa reunión y tantas otras redes de la economía social que participarán. La primera reunión será el 5 de julio, como decía, presidida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Estarán los 13 ministerios en torno a la mesa y también estará el sector, una amplia representación del sector de la economía social. ¿Qué os quiero decir? El objetivo es hablar del PERTE y, por tanto, de la ejecución. Que os contemos desde el Gobierno cómo va la ejecución de los distintos ministerios, que os contemos las perspectivas y que nos demos la mano para conseguir los objetivos comunes. Cuando se presentó este PERTE se dijo que el sueño era que la economía social pasase del 10% del PIB, que se calcula hoy en día, a algo más del 11% al finalizar la ejecución de los fondos. Esto no lo puede conseguir solo un gobierno, es un esfuerzo público-privado que requiere de que trabajemos juntos. Y para eso está esta alianza por el PERTE de la economía social y de los cuidados. Otro objetivo estratégico y que puede ser interesante es la creación de un hub de vanguardia para la economía social que tenemos previsto impulsar este mismo año, que haya un convenio este mismo año para crear ese hub de vanguardia de la economía social. No me voy a enrollar mucho más. Aquí veis los 3 objetivos generales: impulso y desarrollo de la economía social. Y aquí dentro deciros que hay una línea de sostenibilidad, por tanto una línea dedicada a la transición ecológica. Aquí tenéis también, por supuesto, la parte de economía de los cuidados y el objetivo, este es el objetivo de economía de los cuidados también, y el objetivo 3, perdonadme, es la creación de este hub de vanguardia de economía social, que es un instrumento de inteligencia colectiva, es un gran centro español de referencia de economía social, tanto a nivel español como internacional, que sirve para generar clústeres, para generar intercooperación, para dar formación, para atraer talento de todo el mundo a la economía social española. Estos son un poco los objetivos que estamos definiendo en colaboración con el sector y nuestra intención, estamos trabajando para que este hub se materialice en la segunda mitad de este año. Por lo menos la creación del hub, evidentemente el desarrollo llevará tiempo. Más allá de contaros rollos generales, vamos a estos 100 millones de los que hablaba, que controlamos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que se traducen en el Plan Integral de Impulso de la Economía Social. De este Plan Integral de Impulso de la Economía Social ya hubo una primera convocatoria que probablemente conozcáis, que fue en el mes de diciembre y que fue una convocatoria con un plazo de ejecución muy estrecho, hasta octubre del año 23, lo cual ha limitado mucho el éxito de la convocatoria. Hemos pedido una ampliación de plazo a Bruselas, eso es la adenda, es parte de la adenda, para poder ejecutar estos 100 millones de euros hasta el primer semestre del año 25. Y esto nos permitirá sacar una segunda convocatoria del Plan Integral de Impulso que ya estamos preparando de la economía social en el último cuatrimestre de este año. En el último cuatrimestre de este año saldrá una nueva convocatoria del Plan Integral de Impulso de Economía Social con una dotación presupuestaria muy amplia. Como os decía, el Plan Integral de Impulso se divide en distintas líneas de trabajo. Transforma es, fundamentalmente para la atracción de talento joven y para la reconversión de empresas de capital en empresas de economía social. Iniciativa es, también para juventud. Digites para digitalización. Alianzas para clústeres, agrupaciones y, muy importante, sostenible es, que tiene mucho que ver con la transición energética, con la transición ecológica, con proyectos de economía circular y demás. Y como os decía, aquí veis los años 22 y 23, pero en realidad estamos trabajando para que haya una nueva convocatoria que llegue hasta el primer semestre del año 25 y creo que el feedback que tenemos de Bruselas es muy positivo. También hemos hecho otras actuaciones. Quizá daros algunos datos sobre esta convocatoria, la actual que está a punto de resolverse y también la futura. Estamos hablando de cofinanciar hasta el 50% de la inversión, que la subvención sea hasta el 50% del proyecto en el caso de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y el 15% para grandes empresas. Y estamos hablando de inversiones que por régimen jurídico necesitamos que se desarrollen en al menos 2 comunidades autónomas.
Esto no es tan difícil como suena, porque el 90% de la inversión puede ser en una comunidad autónoma con una transferencia de conocimiento a otra. Es decir, puede haber un partner, puede haber un viaje de estudio, una visita de estudio. No hay una limitación en ese sentido. Es importante que el impacto vaya más allá de una comunidad autónoma. Es importante que eso se explicite en los proyectos, pero en realidad digamos, la parte integral de un proyecto puede ser territorial en un territorio siempre y cuando haya una transferencia de conocimiento a otro con un partner de otro territorio. No es excesivamente complejo. Aquí tenéis el tipo de entidades que son elegibles, las entidades de la economía social, cooperativas, sociedades laborales y mutualidades, fundaciones y asociaciones, cofradías de pescadores, empresas de inserción y centros especiales de empleo, sus entidades representativas y agrupaciones en las cuales esté la economía social, pero también, ¿por qué no?, administraciones públicas, universidades y centros de investigación. Este año, pues aquí hay algunas líneas en las que estamos trabajando también. El presupuesto total son 100 millones de euros, de los cuales 99,3 son para subvenciones y el resto, ese 0,7, son para gastos corrientes de promoción de la economía social. Con ese dinero estamos trabajando en el diseño de guías para fomentar el emprendimiento juvenil en la economía social, donde por supuesto hablaremos de energía renovable. Estamos trabajando, y de las comunidades energéticas y cooperativas de energía renovable. Estamos trabajando en guías para la creación de cooperativas de trabajo asociado y para la creación de empresas de inserción, particularmente en el medio rural, que saldrán muy pronto y en las que también hablamos de cooperativas de energía renovable. Y estamos desarrollando un portal web único de la economía social en España. Un sitio web único que tenga toda la realidad de lo que es la economía social en España, sectores de actividad, datos, realidad en las distintas comunidades autónomas, estudios estatales y también acceso a oportunidades de financiación, a subvenciones y a oportunidades de financiación. Y por supuesto también hemos lanzado hace pocas semanas, el día 2 de junio, lanzamos el grupo de mujeres líderes de la economía social para fomentar el liderazgo femenino en el ámbito de la economía social. Este es un poco el trabajo que estamos haciendo. Aquí, como veis, es la segunda parte que os contábamos. Una adenda que nos permitirá ejecutar hasta el año 25, una nueva orden de bases que queremos que esté publicada con una nueva convocatoria en el último cuatrimestre de este año y el convenio de desarrollo del Hub de Vanguardia, que también queremos que se materialice, que haya un convenio para crear este hub en el último cuatrimestre de este año. Esto es lo que yo os puedo presentar. Y a partir de ahí, como decía al principio, no soy experto en comunidades energéticas. Lo que también os puedo ofrecer es mi mano y mi cooperación para lo que haga falta y para trasladar los mensajes que sean necesarios. Me interesaría mucho tener un resumen del evento de hoy con los principales puntos. Tenemos un diálogo muy fluido con el Ministerio de Transición Ecológica y haremos el lobby interno que sea necesario. No me puedo comprometer a nada porque no tenemos las competencias, pero encantado, para eso estamos, de ejercer de representante de la economía social, no vuestro representante elegido, pero sí el que el gobierno ha puesto para fomentar la economía social en el seno del gobierno y a través de ese diálogo interministerial. Muchas gracias, María José, y perdón si me he extendido un poco. No, gracias, Víctor, muchísimas gracias. Ha quedado meridianamente clara tu posición, lo que estás haciendo, lo que estáis haciendo y además vamos a aprovechar que estás ahí para trasladar todas las inquietudes que están saliendo hoy a lo largo del día de hoy, a esta tarde, pues todos los puntos que consideramos que necesitan de una pequeña justificación para que nos ayudes a transformar y a modificar y a incorporar estas cuestiones. De hecho, el Ministerio está claro que lo que quiere, la intención es buena con el Real Decreto. Lo tenemos claro, que la intención es buena, pero las formas en que se están implementando a lo mejor no son las correctas. Entonces, hemos visto la parte cooperativa, es decir, que han hablado tanto Carmen como Germán, señalando y coincidiendo en muchísimos aspectos, que yo creo que incluso ahora Joaquín Mas y Fernando también coincidirán a lo mejor parcialmente con esos elementos, pero ahora los presentará Deolinda. Pero yo creo que es importante que fijemos cuáles son esos beneficios medioambientales, económicos o sociales, que además si se está fomentando la participación ciudadana, la participación de pymes, la participación de administraciones públicas, lo que no podemos es ponerle verjas, límites, y tenemos que intentar desarrollar, promover y facilitar la participación de este tipo de entidades en las comunidades energéticas. Es más, eso conlleva lo que tú estás haciendo, un cambio en la un cambio transversal de diferente normativa. Y hablamos ya desde la Ley de Contrato del Sector Público para que intenten agilizar, facilitar y conseguir las barreras que existen ahora mismo
para poder participar una entidad en una cooperativa son tremendas. Entonces, necesitamos un cambio legislativo general, es decir, tú eres el que vehiculizas y el que puedes conseguir que se transforme la realidad, que se adapte a la realidad y a la casuística que tenemos en las comunidades energéticas, la normativa que en estos momentos se está intentando desarrollar. Entonces, creo que si estamos además promoviendo la colaboración público-privada, movilizar capital privado, movilizar capital público, bueno, pues facilitemos esas operaciones, no pongamos las trabas que se están desarrollando. Es más, yo incluso, claro, a mí el criterio de proximidad necesita, como decía tanto Carmen como decía Germán, necesita de una readaptación. Pero sí que quizás, sobre todo pensando en los problemas de repoblación de la España vaciada, creo que sí que deberíamos empoderar al máximo al consumidor para reforzar su presencia en comunidades energéticas, eliminar de todas que se creen esas falsas comunidades energéticas, ya que hablábamos de falsas cooperativas, cuando hablemos también de falsas comunidades energéticas, de esas pseudo comunidades energéticas en las que indirectamente acaban participando las grandes entidades, que Repsol está hablando de comunidades energéticas, ¿vale? Y aquí las directivas son muy claras, quieren fomentar y quieren proteger al consumidor, a las autoridades locales, porque estamos hablando de proyectos locales, de proyectos de proximidad. Es decir, que no se nos vaya la cabeza. Para eso existe otra regulación para cual las grandes entidades ya tienen su propio régimen jurídico y que se puedan adaptar y que lo desarrollen. Pero estamos hablando de empoderar al consumidor, de empoderar a los ayuntamientos y de empoderar a las pymes. Entonces, tenemos que buscar esas fórmulas para conseguir que sean parte. Y yo siempre pienso en la necesidad de que las autoridades locales, que los ayuntamientos puedan ser parte y facilitarles la participación en ello. Por eso, la reconsideración de criterios positivos y de ventajas competitivas respecto de las cooperativas, incluso de las asociaciones, a la participación de los ayuntamientos. Deben ser criterios prioritarios a la hora incluso de financiar, de subvencionar. No podemos subvencionar cualquier cosa, tenemos que limitarlo. Entonces, bueno, te haremos un resumen, no lo dudes. No lo dudes, a Daniela, vamos a preparar ese resumen, claro. Lo pasaremos a los compañeros ponentes para que incorporen además también todas sus consideraciones. Creo que es fundamental que seamos todos, que seamos una piña para poderlo desarrollar. Y yo ya me callo, porque bueno, he añadido algunas cosas de las que yo tenía que comentar porque me llamaban la atención en relación con las alegaciones que hizo Greenpeace, pero como coinciden muchas de ellas con lo que ha comentado Carmen y con lo que ha comentado Germán, no quiero quitarle tiempo a las dos últimas ponencias que tenemos, que las va a presentar ahora de Olinda, que es miembro también del grupo de investigación de PowerCop. Ella está en ISCAP en Portugal y ya le doy la palabra sin más para que hablen Fernando y Joaquín, que está por aquí también. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Víctor, de nuevo. Gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un gusto y estamos juntos para lo que haga falta. Será frustrante porque nadie tiene el poder absoluto, afortunadamente, pero para eso estamos, para impulsar mensajes dentro. Así que encantado. Gracias. Buenas tardes a todos. Eu vou falar em português, devagar, para que me compreendam. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite, a invitação para estar presente neste seminário. É para mim um enorme prazer poder contribuir para um seminário com oradores tão qualificados e, sobretudo, numa temática tão relevante como é a das comunidades energéticas. Cabe-me moderar a segunda parte desta mesa redonda, que contará com a participação de Joaquim Mas Belso, do grupo Enercup, e de Fernando Ferrado Vitales, presidente da Fundação Renováveis.
Vou fazer uma breve apresentação do rico currículo dos nossos dois oradores, começando pelo Joaquim Mas Belso, engenheiro industrial pela Universidade Politécnica de Valência e também engenheiro de informática pela Universidade de Rouen, França. É consultor em energias renováveis pela Escola de Organização Industrial de Madrid. Possui mais de 20 anos de experiência no setor das energias renováveis e desenvolveu a maior parte da sua carreira profissional vinculado à administração pública da Generalitat Valenciana, com destaque para a Agência Valenciana de Energia, o Instituto Valenciano da Competitividade Empresarial. Desde 2018 ocupa importantes cargos, diretor-geral do grupo Enarcup, que é um grupo económico cooperativo elétrico de Espanha, o maior grupo cooperativo elétrico de Espanha, um dos maiores da Europa, e que pôs em marcha a primeira comunidade energética de Espanha. Joaquim é também coordenador do grupo de trabalho de transição energética da Associação de Empresas Elétricas, membro do grupo de trabalho das comunidades energéticas da Associação Valenciana de Empresas do setor da energia, professor colaborador em várias universidades em formação de pós-grado no âmbito das energias renováveis e comunidades energéticas. Quanto a Fernando Ferrado Vitales, é engenheiro e licenciado em Ciências Económicas, com mais de 40 anos de experiência no tema das energias renováveis, eficiência energética e sustentabilidade. Atualmente é presidente da Fundação Renováveis e patrono fundador desta entidade, diretor-geral de Sustentabilidade de Energias Renováveis de Endesa, diretor-geral de Gamesa Energia de 2001 a 2007, diretor-geral da SINAI até 2001, responsável por projetos e sistemas do Instituto de Energias Renováveis do CIEMAT e do Instituto Tecnológico Pós-Grados. Desempenhou diferentes cargos em associações do setor renováveis e levou a cabo projetos de cooperação para importantes organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais. Temos, por isso, dois importantes expertos no tema das energias renováveis que nos vão então dar o seu testemunho, a sua vivência, a sua experiência vivida neste âmbito. E passaria então a palavra ao Joaquim Mas Belso para nos falar então da sua experiência no grupo Enercup e do seu posicionamento nesta temática das comunidades energéticas. Muchas gracias, Deolinda, por tu amable presentación. Y quiero agradecer, por supuesto, a María José, a Udescope, a Elizabeth, a todo el equipo que está preparando esta jornada. Primero, por la actualidad del asunto y segundo, pues por el elenco de ponentes que estamos participando. La verdad es que es una satisfacción hablar de cooperativismo y hablar de comunidades energéticas, que son dos conceptos que yo creo que van íntimamente unidos y que tenemos que ver en clave holística, ¿no? Como llaman ahora los cursis a ciertos posicionamientos donde necesitamos una visión amplia de las cosas. Por introducir un poco el tema, y me apoyo también en una presentación que era más larga, pero voy a tener que abreviar porque hoy tenemos justamente una cita importante en el grupo Enercup, en mi empresa tan importante como es la Asamblea General que tenemos justamente dentro de media hora. Y por eso voy a abreviar un poco el discurso. Y me voy a apoyar mucho en lo que ha introducido anteriormente Carmen, con la que coincido en muchas ocasiones, y la verdad es que es una satisfacción siempre oírla, y con Germán, que igualmente pues coincidimos en muchos foros y tanta satisfacción como se escuchará uno, se escuchará otro.
En ese sentido, yo creo que se ha dicho mucho, se ha dicho bastantes cosas que yo comparto. Un momento que comparta la presentación ahora, parece que me funciona. Un momento, ahora. Bastantes cosas que yo comparto, pero quizás la premisa de partida yo la matizaría, ¿no? Y es que estamos hoy hablando de una norma, una propuesta al decreto de transposición de una directiva de comunidades energéticas, y quizás la primera reflexión que habría que hacer es si es necesario transponer la directiva de comunidades energéticas, ¿no? La verdad es que nos estamos encontrando últimamente con muchas noticias como estas que hay aquí, que podría haber puesto pues centenares, porque cada día en los 3 o 4 resúmenes de prensa que me llegan, pues hay 5 o 6 noticias de este tipo, con un inexplicable, diría yo, rechazo a las energías renovables, cuando nos estaban diciendo hasta hace poco pues que era la principal apuesta que tenía Europa después de haber sufrido una dramática guerra para mejorar su autosuficiencia energética, su autonomía, su soberanía, como dice el presidente Puig, o decía el presidente Puig, tras habernos dado cuenta de que Europa no era viable sin energía. Lo cierto es que este tipo de noticias, que a mí me llaman la atención, pero que al final acabo entendiendo, se oponen a ciertos proyectos de energías renovables, pero nunca he visto una noticia de este tipo que se oponga a una comunidad energética. En muchos casos se nos venden estos titulares por oposición a impactos ambientales, a impactos estéticos, paisajísticos, pero cuando rascamos un poco, lo que nos encontramos detrás de este rechazo es un recelo a que el territorio no participa en los proyectos. Ese es el motivo real del rechazo. En una comunidad energética ponemos los mismos paneles, quizás una instalación con un terreno ocupado menor, pero pueden ser igual de bonitos o igual de feos, pero el hecho de que participemos nosotros, el territorio, los ciudadanos, las empresas de nuestra zona, de esa producción energética, y fijemos la riqueza, los ahorros que genera la propia producción energética en nuestra zona, hace que tengamos una percepción mejor de los proyectos. A nadie nos gusta que venga un fondo de inversión australiano o noruego, por hablar de los proyectos reales que están en fase de promoción, a aprovecharse de nuestro territorio. Bueno, dicho esto como introducción y pasando al contenido de hoy, hay ciertos mitos y leyendas, y con esto voy a ir enlazándolo con la propuesta del decreto, que ya han desgranado con mucho detalle tanto Carmen como Germán, y enlazándolo con la realidad, ¿no? Porque los PowerPoints como este pues son muy bonitos, los proyectos del decreto son muy bonitos, pero todo esto hay que aterrizarlo y hay que ponerle patas al concepto de comunidad energética. Justamente hace un par de meses publicaba Fernando Ferrando un artículo también magnífico hablando de esta propuesta del decreto, a la cual pues me remito también en casi todos sus términos, ¿no? Habéis hablado también de qué es o qué no es una comunidad energética, cosa que también voy a tratar yo en esta presentación. Entre esos mitos y leyendas de una comunidad energética, pues hay uno que dice que una comunidad energética tiene como único objetivo producir energía. Eso es falso. Todas las comunidades energéticas, prácticamente todas, están empezando en clave de generación, pero conforme estamos acelerando en este contexto de transición energética, todos acabaremos, no dentro de 20 años, sino dentro de 3 o 4 años, gestionando la demanda ante la tremenda fiebre que está habiendo por inversiones renovables, no todas con sentido. Luego hay otra leyenda, otro mito, que dice que una comunidad energética es igual a un autoconsumo colectivo. Eso también es falso, ¿eh? Puestos a generar energía, hay muchas formas de generarla. Una son el autoconsumo colectivo, una es el autoconsumo compartido, pero hay otras fórmulas, como pueden ser pequeñas plantas de generación, mini o microplantas de generación, que pueden ser una alternativa también para incrementar la dimensión de las comunidades energéticas y, hablando coloquialmente, correr un poco más para llegar antes a la meta. Hay otro mito que dice que una comunidad energética solo tiene sentido para generar energía eléctrica. Eso también es falso, porque también podemos generar energía térmica con un district heating, que a lo mejor no tiene sentido en el Mediterráneo o en la zona más meridional de España, pero sí en la parte más septentrional.
Luego también a veces se confunde en que los ayuntamientos quizás sean los agentes principales que deben impulsar una comunidad energética. Eso también es falso. Y además hay que eliminarlo de nuestro ideario, porque un ayuntamiento en cualquier caso puede ser un facilitador, un generador de confianza, pero nunca puede ser el núcleo de una comunidad energética. Luego hay otro mito, y voy a parar a lo que es motivo de la jornada de hoy, que dice que no se pueden desarrollar comunidades energéticas porque las directivas europeas, la 944 y la 2001, no están traspuestas. Eso también es falso. Justamente en España se empezaron a desarrollar comunidades energéticas hace 4 años, donde no solo es que no estaba traspuesta la directiva, sino que no estaba ni siquiera traspuesta la definición de comunidad de energías renovables que estableció el Decreto Ley 23/2020. De hecho, yo creo que no sigue siendo malo que no esté traspuesta, o no es tan malo que no esté traspuesta la directiva europea, y por supuesto si la van a transponer como dice la propuesta del decreto, pues mejor nos quedamos como estamos, como ya se ha dicho, ¿no? Que no es más que un copy-paste. Yo creo que no estamos mal así. El que no exista un corsé pues nos permite que haya diferentes modelos, como se está viendo actualmente en España, que respetan una premisa básica, que son los 4 principios básicos que se han comentado de una comunidad energética, pero a partir de ahí pues ya los modelos son libres, múltiples y variados. Y no quiero decir que a esos modelos no haya que darle forma con un Real Decreto o con lo que sea, pero ya le damos forma a los modelos, no al concepto de comunidad energética. Luego también se ha comentado que no todos son comunidades energéticas y mucho menos no es una comunidad energética cualquier iniciativa de producción energética colectiva. De hecho, por los modelos que habéis mencionado y muchos otros, pues tienen de comunidad energética absolutamente nada. Y lo que tienen detrás pues es un modelo de negocio que no es más que marketing disfrazado quizás de otras cosas, ¿no? Y luego, de todo esto que es falso, pues sí que hay algo que es verdadero. Hay un mito que dice que tramitar una comunidad energética es un rosario y un calvario. Y eso sí que es, por desgracia, totalmente cierto. Y justamente de todos estos mitos que hay representados, el único que no resuelve la directiva o la propuesta del decreto, que es el que tendría que resolver, es hacer más fácil llevar a cabo una comunidad energética. Luego, puestos a analizar en qué condiciones tiene más sentido una comunidad energética, que no es la solución a todos los males de este mundo, es una solución a ciertas casuísticas, fundamentalmente técnicas, en zonas urbanas, por ausencia de cubiertas, da entrada a consumidores que no tengan recursos económicos o que tengan otras prioridades de inversión, incluso pues, permite el desarrollo renovable en núcleos urbanos con arquitectura protegida. Y de todas estas cosas que a lo mejor podría tratar mejor la propuesta del decreto, pues directamente no se tratan. Y lo que sí trata son temas que más bien revuelven que otra cosa. Por hablar del criterio de proximidad que habéis comentado, habéis adelantado, Dime, amor. Y que voy a entrar un poco más al detalle, pues por hablar de distancias, las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del IDAE se implementa. Habla de una distancia máxima para considerarse comunidades energéticas a efectos de ayudas de hasta 50 kilómetros. Las resoluciones, primero de la primera y la segunda convocatoria, y luego de la tercera y la cuarta, vigentes en 2023 o que se publicaron a finales de 2022 para la presentación de solicitudes en 2023, habla de una distancia máxima de 25 kilómetros, ya tenemos ahí 2 distancias, ambas a efectos de ayudas. Luego el decreto de autoconsumo, el 244, pues primero hablaba y sigue hablando, no lo olvidemos, de 500 metros para un caso general para compartir energía, aunque se amplía a 2.000 metros para fotovoltaica en cubierta o en suelo, en zonas urbanas, que es un caso pues muy singular, es decir, que llevamos hasta ahí 3 distancias. Y ahora llega la propuesta del decreto que habla en función del tamaño del municipio y con algunos, pues letra pequeña, etcétera, habla de 5.000 metros. El titular el día siguiente de publicar el Ministerio borrador del decreto, el titular de al menos 2 medios,
de comunicación era el Ministerio amplía a 5.000 metros la distancia máxima para compartir energía, que es absolutamente, como sabemos, falso. Entonces, este proyecto de Real Decreto pues, no quiere decir que no sea pues, un gesto por mejorar el sector de las comunidades energéticas, pero desde luego que no resuelve la problemática real de las mismas. La problemática real es más administrativa que jurídica, bajo mi punto de vista, porque la parte jurídica pues, se puede trabajar, se puede modelar, pero no por estar escrita en un Real Decreto va a ser más sencilla. Y sin embargo sí que tendríamos que haber trabajado en la parte administrativa, o tendría el legislador que haber trabajado en la parte administrativa y apostar por un modelo, aunque esto es un clásico decirlo, pues yo no me canso de repetirlo y de reivindicarlo, y os está hablando alguien que viene de la administración pública. El modelo tendría que estar basado para las comunidades energéticas y para cualquier instalación de pequeño tamaño renovable en declaraciones responsables, no estar tan fiscalizado ni pasar por procedimientos autorizatorios como los que hay actualmente, dependiendo del tamaño de las plantas. Y aquí pongo un ejemplo muy claro que a todos nos duele, pero yo al menos destaco siempre en cuanto a paradigma de hacer las cosas bien. Y no es más que la agencia tributaria. La declaración de la renta de las personas físicas, que tanto nos cuesta a todos presentar, porque nos pica mucho, pues no es más que una declaración responsable. Y estamos hablando de nada menos de la declaración de la renta de las personas físicas que presentarán, pues no sé, 20 millones de españoles o 11 millones de españoles. Y es un mecanismo donde no nos piden absolutamente ningún papel, y se basan en declarar una serie de datos, en este caso económicos, por parte del administrado o por parte del contribuyente. Ahora bien, ya se ocupará el administrado o el contribuyente de no poner ningún dato mal, porque luego viene pues, la capacidad inspectora y sancionadora que tiene en este caso el Ministerio de Hacienda, y cuidémonos de no haber mentido, porque en ese caso son implacables, y con razón. Es decir, nos dejan hacer lo que queramos, confían en nosotros, pero aplicando inspecciones y aplicando una herramienta muy potente que se llama estadística, aquellos que no hayan hecho las cosas bien, pues le meten una sanción importante y se les quitan las ganas. La cuestión es, ¿por qué no hacer esto en una comunidad energética cuando estamos hablando de instalaciones de 50, 100 kilovatios o de plantas mini o microplantas fotovoltaicas de 1 a 5 megavatios? Yo creo que no vamos a ser nadie terroristas del territorio porque nos dejen hacer eso en un espacio cumpliendo unas condiciones y que no tenga absolutamente ningún tipo de afección, y aquel que lo haga a las bravas y no cumpla, pues que sea la administración contundente, como no puede ni debe ser de otra manera. Y bueno, yo muy rápidamente, saltándome toda la presentación, porque la tendréis a vuestra disposición, pues en estos 10-12 minutos, quería comentar estos mensajes y ceder la palabra a Fernando, porque además me tengo que desconectar. Me vais a permitir que no esté en el coloquio, pero tengo una cita importante con mis socios. Gracias. Si alguien quiere formularte alguna pregunta, aprovechar que está ahora aquí, antes de que le dejemos marchar, que aproveche, que es el momento. Y ya le damos la palabra a Fernando. Eu não sei, Maria José, mas eu aproveitaria para fazer uma breve questão, tendo por referência o que acontece em Portugal, que tem a ver com as falsas comunidades energéticas, que têm a forma jurídica de sociedades mercantiles. Creio que este será um problema que acontecerá também em Espanha, ou seja, eu acho que temos verdadeiros modelos de negócio que por uma questão de marketing se apelidam de comunidades energéticas. E em Portugal nós não temos ainda legislada a figura da empresa social, que poderia dar aqui alguma ajuda para que as sociedades mercantiles pudesse ser a forma jurídica para as comunidades de energia. E gostava de ouvir a opinião do Joaquim sobre isto, sobre esta questão. Sí, muchas gracias, Deolinda. A ver, la cuestión no es si somos una cooperativa, que yo evidentemente pues tengo el cooperativismo metido en mis genes y siempre lo voy a defender, pero la cuestión no es si somos una cooperativa o somos una asociación o somos una sociedad mercantil limitada o anónima incluso.
La cuestión es quién está detrás, quién tiene el control y cuál es el modelo económico. Es decir, quién pone el dinero y a quién revierte el dinero. Esa es la cuestión. Puede ser perfectamente una SL. Incluso yo no lo descartaría como a veces se hace de forma inmediata al descartarlo, porque una comunidad energética está obligada a hacer muchas cosas aparte de producir energía, y el hecho de que en unos años estemos también gestionando la demanda y convirtiéndonos en un agregador y muchas otras cosas, pues tampoco sería algo descartable el optar por esta fórmula jurídica. Pero sí que es verdad que si es una SL, tiene que ser una SL real, una cooperativa, una comunidad energética pata negra, y pata negra es que las decisiones las tomen los socios, la inversión la efectúen los socios y en su caso poder apoyarse con una entidad financiera, pero que nunca llegue a ser un proyecto como desgraciadamente los hay. Y yo no es que esté en contra, estoy en contra de que se llamen comunidades energéticas, no estoy en contra de ese modelo, porque también impulsa las renovables, estoy en contra de que eso lleve la etiqueta de comunidad energética. Pero el disfrazar un modelo de negocio que no tiene más objetivo que mejorar la captación comercial o el crecimiento comercial en una nueva etapa donde tienen interés estas iniciativas ciudadanas, pues como indicaba, no es más que marketing disfrazado, pues no sé de qué, ¿no? Y por desgracia los consumidores compran ese modelo, ¿no? Y por eso yo también defiendo, Joaquín, lo que tú decías, las sociedades limitadas sin ánimo de lucro. Hay que defenderlas y la posibilidad de gestionarlas, porque en un momento determinado puede ser necesario. Y ya que está reconocido legalmente esa posibilidad, aprovechémoslo también. Incorporemos todos los criterios. Al final es asimilarla a una cooperativa, es incorporar los principios democráticos a una sociedad limitada. No habría ningún problema tampoco, pero social. Social. Así es, así lo veo yo al menos. Muchas gracias. Más? No sé si hay más alguna cuestión. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la asamblea. Muchas gracias, muy amables. Muchas A ti. gracias. Bueno, passaríamos então a palavra ao Fernando, que nos vai falar também da sua experiência neste ámbito. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me parece muy interesante todo lo que he estado escuchando. Y quizás a mí me gustaría trasladar algunos aspectos que se han recogido en, como decía Joaquín, un artículo que escribí para el 5 días y en nuestras alegaciones como fundación. Sí, también os quería contar, bueno, para nosotros, llámese como se llame, la democratización de la energía, la participación de los consumidores es un hecho fundamental. Como sabéis, estoy coordinando el área de energía de la iniciativa Sumar, y dentro del proyecto Sumar o del partido Sumar, las comunidades o lo que sería la democratización de la energía es uno de los pilares del programa energético que espero vea la luz pronto y con el cual, bueno, pues lo expliquemos a todos los españoles y todas las españolas. Para mí, y esto ya lo digo a nivel personal o como fundación, la propuesta de Real Decreto me parece una tristeza total y absoluta, ¿eh? Es decir, estoy totalmente de acuerdo con esos comentarios que habéis hecho, tanto Carmen como Germán como Joaquín, del pega corta colorea de las dos directivas europeas. Creo que todo el tiempo y todo el dinero que se ha gastado, tanto en PERTES como tener una web interactiva en el IDAE, como en casos de mejores prácticas, merecía un esfuerzo superior, por no decir un esfuerzo sin clasificar, para el desarrollo de un proyecto de Real Decreto. Y como os decía en la introducción, lo único que agradeceré de la convocatoria de elecciones que nos ha pillado a muchos proyectos corriendo es que este decreto tal como está no se apruebe, porque creo
que no reúne ninguna de las condiciones deseables para que nosotros como ciudadanía podamos cubrir nuestras necesidades energéticas con las mayores garantías y con los mayores grados de libertad. Dicho eso, y aquí me perdonaréis, yo soy, como os decía, soy ingeniero y economista y he hecho, bueno, mi primera instalación fotovoltaica fue en el año 78, aún ya existían los paneles, os lo puedo asegurar. Y de mi experiencia, lo único que le doy valor a toda la propuesta de Real Decreto es cuando dice que no hace falta figura jurídica. Es decir, para mí es el significado más claro. Yo sé que la mayoría de vosotros, yo os he escuchado y a mí lo que sería la figura de la cooperativa y todo el movimiento cooperativo me parece excelso y que es una formulación a proteger, pero obviamente también me preocupa la parte contraria, que todas las ayudas tengas que ser cooperativa para poderlas disfrutar, como ha pasado con algunas de las ayudas que el IDAE ha lanzado y que creo que hay otras formas de trabajar que nos estamos dejando fuera. Uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de comunidades, lo que decía Joaquín, de falso, verdadero, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Pero el que denominemos para mí comunidades energéticas tiene un significado especial. Y esto es una de las primeras cosas que yo he hecho, vamos a llamarlo al Real Decreto, al proyecto Real Decreto, que se lo he hecho en cara. Se inventan dos nombres para trabajar menos en hacer la transposición de las directivas, o uno para una directiva y otro para otra directiva. La famosa frase, si no puedes convencerlos, confúndelos, aquí tiene su plena expresión. Yo me leo y me leo y me leo el decreto. Vale, soy ingeniero, soy economista, tengo mis limitaciones, me parece bochornoso. Que ya no solo hayamos pasado de no tener ninguna figura a que tengamos dos, que en cierta manera tengan elementos comunes, abundantes y elementos de sombra y diferenciaciones que yo, bajo el punto de vista técnico, no acabo de ver. Joaquín decía, hoy una comunidad energética no es para producir energía eléctrica, no es una instalación de autoconsumo colectivo o compartido, pero también sí tenemos una realidad y es que la inmensa mayoría de todas las comunidades energéticas que han nacido, aunque tengan otras posibilidades, están basadas en la figura del autoconsumo como eje. Y dicho eso, y hablando de consumidores, y lo decía yo en el artículo que escribí y en nuestras alegaciones, lo que me parece absolutamente infumable es que se pretenda desarrollar una figura jurídica a la cual se le dice que no es necesaria, sin resolver de forma previa aquellas normativas que van a ser necesarias y perentorias para poder desarrollar esa actividad. El primero de los casos. Estamos hablando de consumidores y no hemos hecho una reforma de la tarifa eléctrica de los consumidores, porque esta última que se ha hecho del PVPC es casi tan alucinante como la propuesta de Real Decreto. Vamos a llamarlo, eliminado la volatilidad o los riesgos de volatilidad de la compra de energía eléctrica, pero seguimos teniendo la misma estructura de costes fijos, que es un 60% frente, en un año como el 2019, frente a lo que sería el coste de la energía. Estamos hablando de las distribuidoras y de distancias y no hay organismo sancionador. A los malas praxis, ayer Día del Sol, la Alianza por el Autoconsumo con 79 organizaciones lanzamos un documento que hoy, de pronto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que va a analizar y a sancionar a las distribuidoras en función de las denuncias que llevamos presentando. Bueno, pues no está nada mal que un organismo independiente de control con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de vez en cuando ejerza un papel de fiscalizador de las cosas que se están aplicando. Y podríamos ahí hablar del tema de distancias y podríamos hablar de muchos de los conceptos que están dentro de lo que sería las comunidades energéticas y el autoconsumo compartido,
que no se restablecen ni se mejoran. Nosotros hemos desarrollado, y se ha sido uno de los puntos de discusión dentro del grupo de trabajo del área de energía de Sumar, la figura del consumidor asociado. ¿A nosotros qué nos gustaría? Que yo como consumidor pueda acogerme a cualquier planta de generación, a cualquier comunidad energética que tenga capacidad, sin tener ningún tipo de restricción. Y esto yo creo que es un tema claro. Nosotros como consumidores tenemos que tener todos los grados de libertad. Y lo que no podemos hacer es, en cierta manera, liarlo. Y os pongo algunos casos, como autoconsumo compartido a distancia. Imaginaros que yo estoy de alquiler y que la comunidad energética a la cual yo no tengo propiedad porque tengo un CUP, pero a lo mejor la tengo a más de una distancia determinada. ¿Qué tengo que hacer yo? Otras de las cosas que se han dicho y que yo no estoy de acuerdo, me vais a perdonar, ¿por qué las iniciativas colectivas tienen que estar ajenas a tener beneficios económicos? Esto es algo que también aparecía en la directiva europea. ¿Qué pasa? Que lo que hacemos la sociedad somos como ONG y lo que hacen las empresas se pueden forrar y enriquecerse. ¿Por qué yo no puedo tener iniciativas que puedan tener un excedente? No, las iniciativas solamente son como reducción de costes. Estos son algunos de los elementos que no entendemos bajo lo que sería. Y además que estamos provocando, habéis hablado y estoy totalmente de acuerdo en los elementos de control. Pero parece mentira que un Real Decreto no establezca protecciones a lo que serían los elementos de control indirectos entre sociedades de diferente cuño. De hecho, está pasando una cosa en España alucinante, y es la firma de diputaciones provinciales con algún grupo energético muy potente, por ejemplo, en mi tierra, en Huesca, como Repsol, que a todos los pequeños ayuntamientos han llegado con la Diputación Provincial y que las comunidades energéticas que se hagan desde un paraguas tipo Repsol. Oiga, si vamos a diversificar, lo que no podemos es repetir otra vez el modelo que queremos combatir. Es absolutamente increíble que se haya sacado una normativa que no solo no limite las actuaciones de los consumidores, sino que no les dé ningún elemento de ayuda. Luego hay elementos en el propio Real Decreto borrador, esto de darle 18 meses al IDAE para hacer estudios, pero si el IDAE lleva currando en esto ni se sabe. Vamos a ver qué pasa, que van a coger una moratoria o se van a ir a casa de vacaciones. Estas cosas de decir en la disposición final tercera, 2 años de aplicación de 5 o el 10%. Pero oiga, ¿cuál es el ámbito de aplicación del Real Decreto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo estoy separado de una planta de generación, si hablamos de autoconsumo, no hay forma humana de que yo pague los peajes de uso de red, porque esa red se paga como una rentabilidad fijada por las inversiones que alguien realizó, no por el pago por uso. Y mi querida Deolinda, a mí me gustaría en la parte energética ser portugués, porque podría tener autoconsumo pequeño como electrodoméstico y podría tener las facilidades que vosotros tenéis y que aquí deseamos y os envidiamos con todo el cariño del mundo para que algún día las podamos tener. Con todos mis respetos, este borrador de Real Decreto es un insulto a la inteligencia. Y lo que demuestra es que quien lo ha promulgado no quería desarrollar las comunidades energéticas, porque son el instrumento ideal, se llamen como se llamen, para que los consumidores se puedan unir con todos los grados de libertad y cubrir sus necesidades energéticas al margen de lo ya establecido. Yo creo que este es un punto que al regulador se le ha escapado, porque seguramente si hubiera hecho lo que tenía que hacer, habría tenido que hacer una reforma en profundidad del sector eléctrico. Habría tenido que empezar a discutir si la integración vertical del sector eléctrico es factible. Habría tenido que cambiar la tarifa PVPC o la tarifa regulada
como se lo mandó la Comisión Europea cuando se hizo la excepción ibérica. Habría tenido que empezar a diferenciar que las distribuidoras no tienen conflicto de interés con las generadoras y las comercializadoras. Y queridos amigos y amigas, eso no se hace con un Real Decreto. Eso se hace con una reforma de la ley del sector eléctrico y con una voluntad política que esperamos lo podamos hacer al menos en las propuestas que desde Sumar hemos intentado que se incorporen. Me parece, con todos mis respetos, y os lo digo muy en serio, hacía muchos años que no agarraba un cabreo de este calibre. Porque el autoconsumo compartido en este país, a pesar de que el 66% vivimos en bloques, solo tiene el 1%. Y AELEC publicó una estadística el otro día que yo todavía no me he recuperado. El 83% de las plantas de autoconsumo, entre las cuales estarían todas las comunidades energéticas de más de 100 kilovatios, el 83% no tenían venta de excedentes. Es decir, estaban dimensionadas muy por debajo del óptimo energético y del óptimo económico. Luego, yo no quiero calentar más la cabeza, pero lo que sí está muy claro que este Real Decreto, el que lo diseñó y el que lo trabajó, lo que no quería es que las comunidades energéticas se desarrollaran. Esto es un tiro en un pie. Y a partir de aquí, pues podemos hablar de los distintos articulados, que esto del artículo 7, que yo todavía no me recupero, la distribuidora deberá cooperar. Pero oiga, si nos llevan fastidiando toda la puñetera vida, ¿cómo que cooperar? Esto es como que me lo digan. Antes hablaba Joaquín de Hacienda. ¿Vosotros os imagináis que Hacienda dijera todos los españoles y españolas debemos cooperar con el fisco? Anda que se iban a quedar solos. ¿Os lo imagináis? ¿Cómo se puede poner artículo 7? La distribuidora deberá cooperar. Bueno, yo creo que lo puedo decir más alto, pero no sé si lo puedo decir más claro. Para mí ha sido me ha defraudado en toda la totalidad. Y así lo hemos transmitido al Ministerio y al IDAE y a todos los estamentos. Y también os digo, este tipo de aplicaciones se han ido a las reuniones de gestiones delegadas y han dicho que cada uno con sus competencias. ¿Vale? Muchas gracias. Oye, y lo siento no ser positivo, pero hay veces que hay que ser también negativo, ¿no? A pesar de lo que diga Van Gaal. Claro, Fernando. Muitas graças. Eu creio que estas discussões críticas de propostas legislativas são muito, muito importantes e, no fundo, o Fernando confluiu com Joaquim de que os problemas que se levantam são mais administrativos que jurídicos e creio que é o que resulta destas duas importantes comunicações. Ou seja, o Fernando conclui que a democratização da energia acaba por ser contrariada pelo regime que está em discussão, não é? O propósito... Bueno, Deolinda, hay un importante. Cualquier acuerdo colectivo con una comercializadora que actuara de respaldo es una comunidad energética. Y es un contrato, no tiene por qué tener personalidad jurídica. Ella decía que el punto que estoy de acuerdo con él, lo cual es muy duro, que uno haga una norma y diga, esta norma no tendría que haberse hecho, y dices, oiga, y dice, pues entonces, ¿para qué la ha hecho? ¿Me explico? Es decir, una comercializadora de respaldo que una las decisiones entre productores y consumidores con la normativa actual del funcionamiento del sector eléctrico funcionaría perfectamente y no necesita ni ser cooperativa, ni ser sociedad limitada, ni nada por el estilo. Eu creio que aqui a questão não é pacífica, porque eu sou jurista e, portanto,
considero que desde que a legislação seja adequada, dialogada, seja uma legislação que de facto não constitua um obstáculo, mas promova o objetivo, que eu creio que o objetivo primeiro é sempre esta questão da democratização, da participação dos consumidores neste processo, é fundamental e, portanto, uma boa legislação promove a segurança, a certeza jurídica e pode, de facto, ser uma alavanca para o progresso neste setor. Se tivermos uma má lei, de facto, o objetivo pode ser contrário. Mas estas reflexões são inevitavelmente muito importantes. Bom, creio que agora temos aqui um espaço de diálogo a partir desta intervenção provocatória, crítica do Fernando, e eu, portanto, pediria que os participantes pudessem colocar também questões ou reflexões. Creio que a Maria José terá algo a dizer, já levantou a mão, portanto, daria então a voz à María José. No puedo evitarlo, no puedo evitarla. Gracias Fernando por tu crítica, porque además es muy constructiva y me refuerza porque yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Pero yo sí que quería comentar dos cosas en relación con el ánimo de lucro. Yo cuando estaban hablando hace un momento de que no tuvieran ánimo de lucro porque lo que deberían priorizar son los beneficios sociales, medioambientales y demás, no estoy excluyendo totalmente el ánimo de lucro, sino todo lo contrario, sino el ánimo de lucro subjetivo. Es decir, yo creo que lo que tenemos que es que revertir a través de la mejora en la factura de la luz, que hay que mejorar las instalaciones. Obviamente, ánimo de lucro tenemos que tener para subsistir, es algo lógico, pero sí que la posibilidad de ese reparto o ese exacerbado interés por el reparto de dividendos y hacer negocio con las comunidades energéticas, pues yo creo que no es la finalidad de la propia, considero que no es, al menos en mi opinión, el objetivo principal de una comunidad energética, sino democratizar que todo el acceso a la energía de manera universal, que todas las familias, incluso las más vulnerables, puedan llegar. Eso por una parte. Y luego en relación con la personalidad jurídica. Yo insisto en que de las directivas no se desprende que necesariamente tengamos que tener personalidad jurídica. Creo que es posible un contrato, creo que es posible una comunidad de bienes, una comunidad de montes, una comunidad de propietarios, creo que pueden ser comunidades energéticas. Es decir, no vea, porque son agentes en el mercado y son agentes que participan en el mercado de la electricidad. Y ahí aplico un concepto general de empresa que es el que reconocemos en derecho mercantil, como agente económico que participa en el mercado. Por tanto, no hay ninguna limitación. Entonces, me niego a limitar y a exigir que tengan necesariamente personalidad jurídica. Entonces, eso es lo que comentaba yo al principio, que quiero reordenar la idea y quiero plasmarla por escrito, porque considero que, obviamente, si tenemos la forma jurídica de una persona jurídica, tendremos el respaldo de la responsabilidad limitada por parte de los socios. Pero bueno, también tenemos el régimen de responsabilidad establecido por la propia ley del sector eléctrico, que la podemos reaplicar o podemos establecer esa responsabilidad mancomunada a través de un contrato y el reparto de las responsabilidades y demás. Pero bueno, dejando al límite el tema de la responsabilidad, sí que es posible desarrollar comunidades energéticas sin una forma jurídica específica. Absolutamente, absolutamente. Además hay un tema claro, es decir, incluso si estuviéramos hablando de un autoconsumo colectivo, la exigencia por parte del 244 y su desarrollo te exigiría que la suma de los participantes fuera la unidad. Personalmente estuve con grupos de abogados de algunos bufetes desarrollando modalidades contractuales de este tipo y es perfectamente resolvible porque, claro, imaginaros que nosotros hacemos una iniciativa al cual se van uniendo y el primer día yo no tengo el 100% de los porcentajes cubiertos. Entonces, bueno, yo creo que hay formulaciones perfectamente sencillas jugando con el CUP y lo que te permanece este tipo de consumo. Este yo creo que es un tema clarísimo. Lo único que sí necesitamos en función de la regulación eléctrica es que obviamente no podemos vendernos electricidad entre particulares y necesitamos una figura como es una comercializadora que actúe uniendo en cierta manera la compra y la venta de electricidad entre nosotros. Cuestión sobre el cual también tendríamos mucho que discutir, porque que yo recuerde, la directiva europea establecía aquello de yo como consumidor tengo el derecho de comprar, vender, generar y almacenar energía eléctrica.
cosa que aquí no se desarrolla, siempre está sobre figuras interpuestas. Y en el primer punto que tú decías de rentabilidad, María José, hay un punto que el ser rentable algo no significa especular. Yo no estoy hablando de economía neoliberal. Yo estoy hablando de inversiones sociales que puede tener una tasa de descuento inferior. Lo que estoy hablando es de que hacer un proyecto que pueda ser financiable, bien que sea con dinero público o que sea con fondos ajenos, que pueda utilizar apalancamiento. Pero si yo voy mañana con un proyecto en el cual mis números, vamos a llamarlo, son como economía de disfrute personal y no tiene ningún elemento de generación de excedentes, a cualquier banco que vaya a ver me van a decir, oiga, esto es lo mismo que cuando se habla de una compañía o una sociedad limitada sin fin de lucro. Yo cuando estudié económicas, si lo hubiera puesto en un examen no habría aprobado la asignatura. Oiga, mire, a mí, si usted me dice que no tiene fin de lucro porque los excedentes se lo pagan en sueldos a los que están trabajando dentro de la sociedad limitada, pues llámenlo como lo llame. Pero creo que podríamos discutir perfectamente cuál es la definición de una tasa de descuento y las protecciones que la administración, que el Estado tendría que dar para este tipo de iniciativas, pero a mí que nos separemos en que lo nuestro es bonito y no genera dinero y lo del sector convencional será guarro y genera una pasta, pues siempre vamos en que, oiga, que buena gente soy, que generoso soy una ONG, no, oiga, no, mire, nosotros lo que queremos es que no me califiquen, porque yo en todos los proyectos que estoy no los hago con un objeto de especulación ni con un objeto en cierta manera de enriquecimiento. Abramos todas las posibilidades, tanto contractual, jurídico, demos todos los grados de libertad. Y cuando tengamos todos los grados de libertad, yo os aseguro que la gente es bastante más inteligente y pragmática de lo que quien nos gobierna y quien nos controla, que es el sector energético tradicional, piensa. Y estoy de acuerdo contigo que necesitamos una reforma integral. Es decir, si no se reforma el sector eléctrico, si no se reforma la ley de consumidores, si no se reforma, estamos perdidos. Pero además, es complicadísimo gestionar el autoconsumo propio y los excedentes cuando sobrepasas los 100 kilovatios, porque luego te obligan a necesariamente tener que realizarlo a través de una comercializadora para adquirir tu propia energía. Entonces dices, ¿en qué mundo estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, lo conocimos en el autoconsumo colectivo cuando hemos pedido coeficientes dinámicos, la respuesta fue un coeficiente estático que lo podíamos dar hora a hora, conclusión todas las horas el mismo coeficiente, y que tenía que sumar la unidad. Yo sinceramente Yo es que no lo creo entiendo, que, sinceramente no sé quién está haciendo la norma. Bueno, a mí quizás tú tengas más información. Como le decía de Olinda, me gustaría copiar las cosas que se han hecho bien, en Portugal, que se han hecho bien en Francia, que se han hecho bien en Alemania, pero vamos, creo que tenemos recorrido y tenemos capacidades para actuar de forma muchísimo mejor de la que estamos actuando. Muy bem. Bueno, não sei se há mais questões. Sí, José, por favor. Sí, buenas tardes a todos y gracias por la participación en este seminario que está siendo profundamente interesante. Aprovechando que está Fernando, lanzo la pregunta en el chat, pero y en el fondo tenía que ver con la primera intervención que ha hecho María José también. Este concepto de lo del beneficio, que yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero me hace un run ahí raro que quiero acabar de aclarar, ¿no? Es decir, yo entiendo que en una comunidad energética, como dice Fernando, yo creo que en cualquier otro tipo de negocio, yo formo parte de una cooperativa, ¿vale? Y dentro de mi cooperativa está claro que tenemos que plantearnos que tenemos que tener resultados positivos. Después ya veremos eso cómo lo aplicamos, pero por ejemplo hay que hacer inversiones todos los años. Incluso el proyecto tiene que crecer. Quiere decir que está bien que atendamos a... Yo vivo también en una población de la España despoblada. Somos
400 personas. Posiblemente la propuesta que se quiere hacer allí se puede lanzar, pues empezará con 20, 30, 40 vecinos, no lo sé. Pero el objetivo no es que atendamos a 20 o 40 vecinos, sino que sea todo el pueblo en la medida de lo posible. Y eso requerirá inversiones, por lo tanto habrá que generarlas. Quiero decir que yo no tengo ninguna duda y creo que había un momento que me parecía que sí que estamos planteando cosas distintas. Yo no creo, como dice María José, que estamos hablando de un resultado o un no lucro objetivo, es decir, cero ingresos igual a beneficio, ingresos igual a gasto igual a cero. Eso sí. Eso es como utilizando las palabras que te he dicho, eso sí que pegarse un tiro en el pie, porque al final esa organización va a morir más tarde, más temprano. En cuanto le venga el primer vaivén, a Ferraman nos iremos. Entonces, eso yo lo entiendo claro, lo tengo claro. Otra cosa es que en la medida que eso no esté establecido así, es decir, cuáles son los destinos a los que se pueden, que quiero que existan, yo lo tengo claro, yo creo que el problema es el destino. O sea, cuál es el destino al que ese excedente se puede dirigir, ¿no? Y entonces, claro, y esta es la duda que quería que tú aclararas, Fernando, ¿vale? Tú estás planteando en un momento dado que si, por ejemplo, fuera otro tipo de figura societaria, se podría destinar a retribuir el capital que ha aportado las personas que han formado parte de esa organización. ¿Es eso lo que has dejado entrever o no? Pues yo creo que no, pero por si yo acaso no estoy igual sí. hablando, José María, no estoy hablando de limitaciones. Puede ser desde que nuestro plan de negocio que va mejor consiga reducir el precio del kilovatio hora para los consumidores asociados. Puede ser que yo tenga una política conservadora para mantener ese precio constante a lo largo del tiempo y los excedentes sean para mejoras de la instalación. Puede ser que yo, como miembro de esa asociación, esos excedentes los destine de acuerdo con mis bases fundacionales a familias vulnerables que lo puedan necesitar. Puede ser que diga, oye, pues vamos muy bien, lo vamos a repartir. A mí me da lo mismo que tú me repartas un dividendo que me bajes el coste de la electricidad. Me explico, es decir, yo lo único que digo es que no me pongan la etiqueta que para jugar en este invento tengo que ser pobre de solemnidad. Y tengo que ir con la mano y tengo que ir los domingos a pedir caridad. No, oiga, no. Entendámonos, o sea, esto no creo que haya nadie. Hombre, si yo mañana, y para eso el decreto establecía, y lo habéis comentado, yo soy un generador que dejo que haya gente que entre dentro de esa cooperativa o dentro de esa comunidad energética como consumidor asociado. Lo que sí establece el Real Decreto, esto sí, la flexibilidad de entradas y salidas. Luego, si incluso aunque hubiera una concentración, una separación entre generador y consumidor, que no fuera el mismo, que no estuviera esa relación estequiométrica entre el porcentaje en la inversión de generación y el porcentaje en el consumo, esos grados de libertad que sí da el Real Decreto, el borrador del Real Decreto, no es que los dé prácticamente, los menciona. Dice que ante todo cualquier cooperativa o esto tiene que tener el acceso, la entrada y la salida perfectamente. Cuestión, José María, que es complicadísima si atendemos a lo que es un autoconsumo colectivo, porque salvo que haga una delegación de funciones en esa comercializadora de respaldo, voy a tener que hacer un movimiento asambleario como alguien diga, oiga, que es que resulta que se han ido mis hijos, han independizado y voy a pasar a consumir la mitad y por lo tanto en vez de tener un coeficiente del 2,27 quiero tener un coeficiente del 1,35. Y ya, pues entonces tendremos que reunir a toda la asamblea para ver quién se lleva el otro 0,90 y tantos %. Vamos a ver, es que esto ni Kafka lo hubiera hecho tan divinamente. Para eso esa delegación en una comercializadora de respaldo o si quieres una figura que está perfectamente en el derecho mercantil societario de lo que sería la autocartera, el autoporcentaje para poder colocar. Demos todos los grados de libertad, es que parece que hemos empezado al revés. Buscamos todas las pegas que hay que juntarse y luego ya vemos cómo lo resolvemos. Oiga, si ponemos encima de la mesa todos los problemas, cerramos todos y nos vamos corriendo y contratamos con Iberdrola mañana.
Bueno, que acabaremos contratando las comunidades energéticas con Repsol, con Iberdrola y con Endesa, que son las que están en cierta manera haciendo esta oferta, sin necesidad de Real Decreto. Lo habéis dicho, ¿eh? Y lo habéis expuesto antes. ¿Por qué no hay un control de participación de los, vamos a llamarlo, de los operadores habituales? Es que yo esto es lo que le pedí. ¿Cómo me protejo yo? ¿O cómo me tienen que proteger? Impidiendo que a mi gallinero no entren depredadores. Pues ya lo tenemos. Entonces, ¿qué me protege a mí este Real Decreto? Nada. Nada. Esto es lo que, en cierta manera, sobre todo porque ha habido personas, pues que mismo en la Comunidad Valenciana ha estado también Joan Herrera, gente que ha estado trabajando en el modelo de comunidades energéticas diciendo, no te han escuchado nada de lo que has dicho, ¿no? Es una pena, para mí es una pena. Es un Y despropósito. que no me ponga nadie límites, por favor. Si los límites los tengo yo en el ADN, en mi capacidad económica, en mis conocimientos, que nadie me ponga límites. Muitas gracias, Fernando. Eu creio que, já estamos há muitas horas no IV, creio que continuaríamos, porque o tema é tão interessante, que esta questão do lucro e da socialização do lucro, não é? O lucro não repartido, que é no fundo aquilo de que estamos a falar, o lucro que é reinvestido na melhoria da atividade, e no fundo estamos todos de acordo quanto a esta questão. E outras questões importantes que discutimos nesta segunda parte do painel. Creio que vamos ter de pôr aqui um ponto final, não é, Maria José? Porque, dado a adiantada hora, não vamos poder continuar com este interessante diálogo. Eu agradeço muito ao Fernando e também ao Joaquim, que já não está connosco, e a todos os demais, e mais uma vez reforço os meus agradecimentos por ter podido moderar esta importante mesa redonda. Muito obrigada, María José, paso-te a palabra. Muchísimas gracias, Deolinda, por estar. Gracias a todos, gracias por todas las exposiciones, porque creo que han sido complementarias, creo que todos al final tenemos el mismo objetivo, y lo que tenemos que intentar es, primero, que no salga el Real Decreto, que no se apruebe el Real Decreto en los términos, por lo menos con lo que está, porque es un despropósito completamente, no sirve de nada y todo viene a complicar. Y yo sí que lo que os propongo es que vamos a intentar transcribir las ponencias, vuestras ponencias, porque creo que son muy enriquecedoras, trasladarlas a papel y trasladárselas a las autoridades correspondientes. Y vamos, publicarlas y demás. Si nos dais permiso para hacer la transcripción, intentaremos ajustarlas, porque creo que eso tiene que quedar también, no solo en el vídeo, sino también plasmado en un papel para trasladarlo a quien corresponda. Gracias de verdad, y gracias esto pues a la Consellería de Economía, Sectores Productivos, Trabajo y Empleo. Creo que la colaboración público-privada es justo también, bueno, en este caso público-pública, porque estamos hablando de universidades con consellería, pero contando con vosotros, con el sector privado, creo que nos enriquecéis y ayudáis a situarnos y a aterrizar sobre los problemas reales, que nosotros los vemos desde fuera como paraguas, pero hablando con vosotros podemos eso, contribuir de la mejor manera que podamos a trabajar en ello. Gracias a todos por asistir, gracias a todas las preguntas que habéis formulado. Gracias, Deolinda, muchísimas gracias, Elizabeth. Y seguimos el grupo de investigación trabajando en la transición energética clave para eliminar la pobreza energética en nuestro país y en el mundo hasta donde lleguemos. Porque tenemos la suerte de contar con investigadores de Brasil que están trabajando en Río de Janeiro en las favelas, y las compañeras que están trabajando también en Portugal. Entonces es un grupo potente el que tenemos ahora mismo en UDESCOP, con todas las compañeras de diferentes áreas. Así que nada, a vuestra disposición siempre. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias.